Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Pizarro y en este episodio Dando en Tren veremos el tren especial de Año Nuevo Santiago Limache Viña del Mar, llegando a la estación Miramar en Metro de Valparaíso para ver los fuegos artificiales. Una maravilla. Son 4 horas de viaje en un tren especial hasta Limache y cerca de 1 hora en el Metro de Valparaíso para unir finalmente Santiago con Viña del Mar. Metro Estación Central, línea 1, este hermoso Alstom NS93 francés me llevó al punto de inicio de este viaje memorable. Día 31 de diciembre de 2023, ya estoy arriba en la estación central de Ferrocarriles de los Trenes de Chile, listo y dispuesto para viajar en este tren especial de Año Nuevo a Viña del Mar. Anunciaron la venta de los boletos el día 21 de diciembre, súper encima. Eran pocos coches y fue tanta la demanda que tuvieron que poner muchos coches. Incluso vendieron boletos en los últimos días, el tren quedó lleno e incluso hubo lista de espera. Hubo gente que no pudo subir. Yo compré el pasaje el día 23 y ya uno de los coches preferentes estaba repleto. Logré viajar en el segundo coche que pusieron a la venta. Había mucha expectativa con este maravilloso viaje que veremos en el video. La atracción fue realizada por 2 locomotoras diésel D3051 de Transap y D7148 de la empresa de Ferrocarriles del Estado. Es un tren largo, había muchísima gente en los andenes esperando para subir al tren. De lo que yo conté son 4 coches preferentes, un coche super salón, 2 coches salón, un coche turista, un coche cafetería y otro coche video bar, con una capacidad aproximada de 470 personas. O sea, es un tren súper largo. Para ir a Limache y Viña del Mar usaremos el túnel que se ve, el túnel Matucana. Por ahí cruzamos hacia el norte. Este es uno de los coches preferentes que tiene el tren. Cada coche o vagón tiene una letra asignada y una categoría de asiento. Mi coche es la letra B y yo viajaré en preferente. Uno puede llevar el boleto en el celular. Aquí dice preferente coche B. Esto ya es dentro del coche preferente, el coche P205, preferente en la categoría de asiento. Este tren es una formación especial parecida a los trenes que han usado para viajes de largas distancias, como el tren Santiago-Concepción nocturno, que tengo en otro video, o el tren Santiago-Temuco, que hicieron en algunos veranos y que también pude viajar. Hay un espacio para guardar equipajes, aunque esta vez hay bolsas con regalos para los pasajeros del tren. La categoría preferente es el tipo de asiento más cómodo del tren, en configuración 2 y 1. Mi asiento es el número 42, asiento individual para el viaje de ida y el viaje de vuelta. Es el mismo asiento para volver. Vemos uno de los nuevos trenes SFE saliendo desde Santiago hacia Rancagua, el servicio del Metrotren Rancagua, el tren de a 17 horas. Nosotros también teníamos que salir a esta hora y empezamos a movernos. Después de retroceder bastante y cambiar de vías, entramos en las vías del túnel Matucana, que son las vías que van hacia el norte de Chile. Y en este caso también nos sirven para ir hacia Limache. Atravesamos la Alameda por abajo, en una vía que muchos santiaguinos no conocen, sobre todo la gente más joven no tiene idea que existe esta vía. Yo estaba muy emocionado, es segunda vez que hago el viaje a Limache en tren, pero es primera vez que lo comparto en video, porque no he editado el otro video. Qué manera de terminar y empezar bien un año con este tren. Un viaje épico, algo improvisado, para ver los famosos fuegos artificiales de Valparaíso y Viña del Mar y recibir el año nuevo con esta aventura. El viaje es bonito y súper significativo. Nosotros en Chile no tenemos servicio regular de trenes entre Santiago y Viña del Mar o Santiago y Valparaíso. Solamente hay buses, pero no trenes. El trayecto que estamos haciendo es el trayecto antiguo del tren que existía, tren que salía desde la estación Mapocho, estación que ahora es un centro cultural, ya no tiene nada de trenes. Y si vieron el mapa, nosotros estamos en las vías que van hacia el norte de Chile.
y después en La Calera tomamos las vías que van a Valparaíso. Es una vuelta súper larga, pero es la vuelta que se hacía. El tren se iba por ahí para conectar ambas ciudades. El tren no existe como servicio entre varios factores porque demora mucho. Demoraremos 5 horas a Viña del Mar, 4 en este tren, 1 en el metro de Valparaíso y el bus demora 2 horas. Pero para este caso concreto, viajar en el tren tiene su magia. Como viaje turístico es toda una experiencia. En algunos fines de semana está el servicio del tren del recuerdo que hace este viaje en la mañana a Limache. Y ahí puedes combinar con el metro de Valparaíso para ir a Viña del Mar o Valparaíso. Es una excelente opción, es un viaje maravilloso, aunque con otros vagones. Y después vuelves en la tarde. O sea, lo que estamos viendo ahora tú lo puedes hacer también en los fines de semana con el tren que va a Limache. Les contaba que yo viajé en el asiento preferente, que son estas butacas anchas. Tenemos un estuche para guardar cosas y en la parte de abajo tenemos un reposapiés con 2 posiciones, ajustable con el pie. Cada asiento tiene enchufes convencionales. Yo aquí estoy cargando las baterías de la cámara, algo muy necesario. Tenemos un botón de reclinación en el otro costado, hay que apretarlo. La reclinación es buena, aquí me ven usando este asiento preferente, muy cómodo. Son los mismos asientos o butacas preferentes del tren UTS 444 que va a Chillán, son asientos españoles. Tenemos cortinas, climatización, aire acondicionado y también tenemos la posibilidad de desplegar una mesa, bastante práctico y útil, tal como en algunos aviones, como el Premium Business de LATAM que también está en video. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tienen más ánimo que en el otro coche. Bien, la empresa de Ferrocarriles del Estado, el Patrimonio Ferroviario y la tripulación a bordo les da la bienvenida al servicio especial de Año Nuevo. Bueno, por mi parte les comento que son unas personas afortunadas porque es nuestro primer viaje y esperamos que no sea el último de Año Nuevo. El personal del tren nos fue entregando las bolsas que estaban atrás. El servicio incluía este snack en el viaje de ida y más adelante veremos el servicio de cafetería. Feliz Año Nuevo 2024, tren del recuerdo. Voy a ir mostrando todo lo que tenía la bolsa, que son varias cosas. Para beber había una lata de Coca-Cola y una botellita de vino espumante Brut de Valdivieso, es un vino chileno, y había un antifaz. En la caja vemos un chocolate con almendras, un pote con queso crema, jamón acaramelado y salami italiano, galletas de soda, y hay un sándwich, un pan que trae pollo, lechuga y tomates, todo bien fresco y rico. Además de todo eso, venía una dona de chocolate, aceitunas y frutos secos. La dona tenía manjar adentro y nos dieron una pulsera, que sería la identificación para viajar en el metro de Valparaíso como pasajeros del viaje especial. Uno de los mejores momentos del viaje es la cuesta del Tabón, en la carretera es la cuesta Las Chilcas, en la ruta panamericana. El tren va por arriba de la carretera y tenemos unas vistas impresionantes. Lo chistoso es que compré asiento en ese lado, para viajar solo en el asiento individual y para poder ver la cuesta. Pero justo antes de pasar la cuesta me fui a la zona de cafetería y terminé mirando la cuesta en otro coche. La gente que tomó el tren Santiago-Valparaíso me imagino que recordará esta cuesta y pensará en varias anécdotas, en recuerdos de cómo era hacer el viaje en tren. Para la generación mía, yo tengo 31 añitos, nosotros nunca tuvimos esa posibilidad. Para nosotros esta cuesta es algo que ves en la carretera. Ves algunos trenes de carga, pero no hay una forma de vivirla en un tren regular. No hay un viaje que salga todos los días. Es algo muy excepcional. Salvo estos trenes especiales o patrimoniales, no hay otra forma. Y vivir esto es una maravilla. Emociona. Es mi segunda vez y me encanta. Espero que a ustedes también les esté encantando ver esto. Como usuario es una maravilla, pero es también el fruto de un montón de personas, de la Corporación del Patrimonio Ferroviario, de la empresa de Ferrocarriles del Estado, del trabajo de muchos que han logrado sacar adelante estos trenes, estos viajes turísticos.
Chile no es un país que tenga grandes políticas de conservación o de patrimonio, más bien son personas que aman esto, que sacrifican su tiempo, sus energías, incluso sus platas, que creen en sueños locos para poder restaurar, mejorar y generar estas cosas. Pero a todos ellos, mirando estos paisajes, de verdad, gracias por brindarnos esto tan bonito. Lo mismo para quienes trabajaron ese día en el servicio del tren. De los paisajes, con la cuesta del Tabón, cruzamos las montañas de la cordillera de la costa para pasar a los valles de la zona de Yayay, con sus cultivos de frutas, los campos, la ciudad y una de las ciudades y estaciones principales de toda esta aventura. La mayoría de las estaciones del tren están casi abandonadas y es una pena porque tuvieron mucha vida. Por aquí pasaban los trenes del norte y los de Valparaíso, así que debió ser muy entretenido estar aquí hace varias décadas atrás. Les contaba que fui al coche de cafetería. Este coche estaba habilitado para los pasajeros de preferente, super salón y turista. El servicio tenía té, café, brownies, papas fritas de bolsa, galletas, sándwich jamón queso, bebidas, agua mineral. Y de bebidas alcohólicas había cerveza, pisco sour, mango sour y pisco con bebida. Valores entre 1.000 y 5.000 pesos, 1 a 6 dólares. Vemos el logo antiguo de F, son coches de la serie 10.000 de Renfe que están en la empresa de Ferrocarriles del Estado. Yo traté de grabarme un poco como recuerdo, pero no le acertaba la composición que quería. Quedaba centrado y quería quedar en el tercio, pero me entraba mucha luz. Y algo se ve de la lista de precios y las cosas que vendían, como recuerdo. El tren va bordeando las aguas del río Aconcagua, el río que da nombre a esta región, río que nace en la cordillera de los Andes, con las aguas de los ríos Juncal, Colorado y Blanco, que son de las montañas cercanas al Paso de los Libertadores. En los vuelos que he mostrado desde La Serena a Santiago, hemos visto parte del valle de este río y la vista de las montañas con el monte Aconcagua. Igual que en el canal está el viaje Santiago-Mendoza que cruza la cordillera. Viajes hermosos, hermosos. He hecho viajes lindos. Te invito a que te suscribas, que sigas viendo más y más aventuras. Me encanta viajar en transporte público, viajar a lugares bonitos. Y es lo que comparto aquí en el canal de YouTube. Antes les contaba de los coches, ¿cierto? Una parte del tren, la mayoría es una formación que se ha usado en trenes de largas distancias, como el viaje Santiago-Concepción nocturno que está en el canal. Yo viajé en Super Salón, puedes conocer esa categoría en ese video. O el viaje Santiago-Temuco. Esa era la formación original. Pero era tanta la gente que quería viajar en el tren, los boletos se agotaron tan rápido que sumaron algunos vagones más antiguos. 2 coches alemanes con asiento salón, que son de 1955, y el coche Videobar, que era la cafetería de esos coches. Esos trabajan en los viajes patrimoniales a San Antonio y a Limache, que son viajes más cortos. Nosotros ya pasamos La Calera y estamos enfilando hacia Limache, en las vías que llegan al puerto de Valparaíso, con estas hermosas vistas. Estoy en mi coche P205, el coche B con asientos preferentes. Estoy mostrando la comunicación entre los coches. En teoría nosotros no deberíamos movernos del coche, pero se puede visitar el coche cafetería y para eso hay que atravesar los otros coches. Cada vagón o coche tiene 2 baños. Para abrir esto hay un sensor infrarrojo y se abre mágicamente. Este es el otro coche, el coche C. Y entré aquí para mostrarles cómo saber si el baño está disponible. Como no hay luces rojas encendidas, ambos baños están disponibles y pueden ser usados. Aquí veremos el baño del tren, que son iguales en los coches, salvo en los coches más antiguos. Tenemos extractor de aire, las luces, un espejo, me ven saludando. Hay lavamanos con llave de agua y un jabón, basurero y un papel higiénico, y tenemos el inodoro que es inodoro de vacío. Además, con este botón accionas un secador de manos con aire caliente. Una de las vistas más divertidas es este avión, Boeing 737, convertido en motel, cerca de Quillota, en la carretera.
Es un avión que trabajó en Air France, FSB y terminó en Austral, una de las aerolíneas argentinas, antes de ser rematado y convertido en motel. La zona de Quillota es bien agrícola, muy bonita, famosa por los tomates, aunque también cultivan chirimoyas, paltas o aguacates y flores. Uno de los proyectos actuales de Ferrocarriles es la extensión de Metro Valparaíso a Quillota y La Calera, que sería una maravilla. Tan maravillosa como las personas que en todo el camino, en toda la ruta, en distintos lugares, fueron a saludar el tren. Gente de los pueblos, de esas estaciones olvidadas, se quedaron esperando para vernos pasar, para saludar, para tomar fotos. Es algo muy bonito que tienen estos trenes, la gente los quiere mucho. Por otra parte, por la hora y porque es verano, estamos prontos a llegar a Limache, pero tenemos luz, tenemos la vista de atardecer, que es una preciosura. Después de cruzar un gran túnel y de unas maniobras de las locomotoras del viaje, llegamos a Limache, punto de inicio del servicio de Metro Valparaíso, servicio que tiene Alstom Extrápolis Modular y Alstom Extrápolis 100. Es el tren que conecta Valparaíso con Limache y también punto de término del viaje que hace esta formación de trenes y coches, porque este tren quedará acá y nosotros tendremos que combinar. En la estación de Limache está el taller que atiende el mantenimiento de todos los trenes del servicio Metro Valparaíso. Y también es una estación de combinación. Con buses amarillos y verdes, hay combinación con buses que siguen a La Calera, Quillota, Olmué y Limache Viejo. Esta es otra visión del coche preferente en que yo viajaba. Hay asientos que miran en sentido de marcha del tren y otros asientos que miran hacia atrás. Al medio hay asientos con mesas, ideales para las familias. Y para bajar del tren, como era un tren tan largo con tantos coches, primero desembarcaron unos coches y después movieron el tren para que desembarcaran los coches restantes. Fue en 2 turnos. De los otros coches del tren, este es el coche cafetería visto desde afuera. Todos estos coches tienen ventanas tinteadas, polarizadas, aunque algo podemos ver desde aquí. Coche E tiene asientos super salón y coche H tiene asientos turistas. Ambos son coches españoles. Este es el coche con asientos turistas, una clase económica, con asientos sencillos, de 2 en 2. Nunca he viajado en ese, pero debería ser igual al asiento salón de los trenes Terrasur, los UTS 444 del viaje Santiago-Chillán que está en el canal. La otra categoría es Super Salón, que tiene asientos del tren japonés AEZ. Son asientos cómodos, aunque son algo antiguos. Y el viaje Santiago-Concepción lo hice en esta categoría. Ahí pueden conocerlo mejor en ese video. Estos asientos pueden cambiar de posición según la marcha del tren. De los coches antiguos que les contaba, tenemos estos vagones con asientos salón. Otra categoría de asiento económico, de 2 en 2, que son vagones que se usan en el tren del recuerdo de San Antonio y de Limache, los viajes cortos. El último coche es el Video Bar, que es la cafetería de estos vagones antiguos. Es un coche de 1966 y funciona igual que la otra cafetería, pero tiene otra estética, otras mesas y asientos, mucho más clásica. Es un vagón más antiguo. Por último está la locomotora D7148 de la empresa de Ferrocarriles del Estado. La otra locomotora de Transap quedó separada, aunque hizo la mayor parte del viaje en realidad. Y con eso han visto todo el tren. Este servicio especial contemplaba una combinación con el metro de Valparaíso, ahora llamado Tren Puerto Limache, pero es el mismo servicio. En este tren, el usuario normal usa una tarjeta y hay que marcar al entrar en la estación y otra vez al salir de la estación, porque el cobro es por tramo. Como nosotros no tenemos tarjeta, la pulsera es la identificación y con eso podíamos entrar a este tren y salir del tren. Aquí usamos los servicios normales del metro de Valparaíso, compartimos el viaje con todos los demás pasajeros del servicio y teníamos el viaje incluido. Era cosa de bajar del tren y entrar al otro tren. Nosotros ahora vemos uno de los trenes saliendo hacia Puerto, la última estación que está en Valparaíso.
El tren de nosotros desembarcó a sus pasajeros entre las 21 y 21:30 horas. Los pasajeros se distribuyeron al final en 2 a 3 trenes. Yo dejé pasar el segundo tren, que igual iba con gente, y este es el tercer tren en el que finalmente viajé. Como era domingo y festivo, la frecuencia era de 12 minutos por tren, y este sería el penúltimo tren del día, porque el último salió a las 22:06 desde Limache. Es un hermoso Alstom Extrapolicien de origen francés. En Limache estábamos más vacíos porque ya los otros pasajeros se habían subido, quedábamos menos, pero en el viaje en sí había mucho público, mucha gente. El tren se fue llenísimo, no entraba más gente al tren, mucha gente, tal como nosotros, iba hacia Viña del Mar, iba al Paraíso para ver los fuegos artificiales. A las 22:45 llegué a la estación Miramar y éramos mucha gente que bajó en esta estación para poder llegar a la costanera y ver los fuegos artificiales. Fue casi 1 hora de viaje y el tren hasta Puerto demora 1 hora y 12 minutos. Veamos la ficha y seguimos con el viaje. La formación final del tren tenía 2 locomotoras diésel, 4 coches preferente, un coche super salón, 2 coches salón y un coche turista, con precios entre 55 y 88 dólares. Mi boleto era el asiento 42 del coche B, categoría preferente. El boleto lo compré en entren.cl, el sitio web de estos trenes turísticos. Por ahora el servicio que aparece es el tren del recuerdo a Limache, que es el mismo viaje pero que sale en la mañana y vuelve en la tarde. Nuestra versión incluye un tren de metro que sale a las 3 de la mañana desde Miramar, exclusivo para los viajeros de este tren, y volvemos a Santiago a las 8 de la mañana, llegando en el tren largo. Un agradecimiento a los miembros Mío Ángel, Matías Pérez, Ignacio Nachito, Ceciño, Mariano, a quienes dan sus super gracias, y a las personas que apuestan y compran mis libros. Todo está hecho con mucho cariño. Gracias a ustedes puedo hacer estos viajes y aventuras. Desde la estación Miramar hay unos 500 metros de caminata hasta el famoso reloj de flores, uno de los íconos de Viña del Mar, y cerca del reloj de flores está la caleta Abarca, el Hotel Sheraton Miramar, un sector importante para el turismo finalmente. Esto es cerca de la esquina de los ejes Avenida La Marina y Avenida España. Había un montón de gente, mucha gente de la llamada Ciudad Jardín, y como no, ¿cierto? Como contexto, los fuegos artificiales de Valparaíso y Viña del Mar son uno de los mayores espectáculos en Chile, si es que no es el mayor, el más famoso, el más esperado. La gente arrienda hasta los balcones de las casas en los cerros, todo se llena de turistas, en la noche más potente del año, porque se da que toda la bahía tiene fuegos artificiales. La gente los ve desde los cerros, pero también desde la playa o desde donde sea. La geografía de las ciudades le da una calidad de anfiteatro natural a toda esta bahía de Valparaíso y Viña del Mar. El tránsito era un caos cerca de esa hora. Vemos un bus de Flixbus. En el canal tengo varios viajes en bus, en Flixbus, Pullman Bus, Tourbus, Condor Bus, todas las empresas que cubren la ruta Santiago-Viña del Mar, a propósito. Y abajo había algunas micros de transporte público y sus familias que se quedaron a esperar a ver los fuegos y después saldrían trabajando para llevar a la gente. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2024! Aunque este video aparecerá algunas semanas después. Pero sirve como celebración. Feliz añito para todos ustedes. Esta vez viajé solo, mi familia estaba en Santiago. Le di mi primer abrazo a una familia que estaba al lado mío, gente muy buena onda. Fue una aventura divertida, lo volvería a hacer. Yo no sé si cambian tanto las cosas con el cambio de año, pero sí les deseo lo mejor. Y lo que les digo o escribo siempre, es bonito poder compartir estas cosas con ustedes, que lo que grabo en mi cámara sea algo que ustedes también puedan vivir, que se sientan acá, que paseen conmigo, que conozcan otros lugares. Tengo la fortuna, la bendición, gracias a Dios, de poder hacer este tipo de viajes, de cosas, de viajar mucho, de escribir mis libros, de dedicarme a una serie de cosas y trabajos que me gustan.
y que no quedan solamente para mí. Ustedes también pueden disfrutar de estas cosas que he podido vivir. Es mi primera vez viendo estos fuegos artificiales de Viña del Mar y de Valparaíso, que se ven a lo lejos, los de Valparaíso, pero se ven. Todo un hito, precioso, la gente estaba súper contenta, súper feliz. En los últimos años no hubo fuegos artificiales, entonces con mayor razón era bonito poder verlos. Agradecido de Dios, de la vida, de poder vivir estas cosas tan bonitas. Gracias por sintonizar mis videos, por comentar con buena onda, por disfrutar y compartir esto con sus amigos, con sus seres queridos. Varios ven mis videos en familia, o están tomando once o cenando. Un abrazo para todos, todos. Que sea un año precioso, aunque este video salga después. Pero igual, feliz año nuevo para todos. Fue algo muy bonito. Es bonito, mágico. Los fuegos artificiales de Viña del Mar terminaron antes y vimos los de Valparaíso por un par de minutos más. Pero hermoso. No, es hermoso estar acá realmente. Ahora toca la segunda patita del viaje. La segunda parte. A nosotros nos dieron la pulsera, ¿cierto? A las 3 de la mañana tenemos un tren de metro de Valparaíso que nos llevará a Limache. Ese tren es exclusivo para la gente del tren especial, gente con la pulsera, porque no hay un servicio nocturno del metro en Valparaíso. Y como había que hacer hora, yo me quedé en la esquina de la estación Miramar y grabé las micros que pasaban, los buses. Reconozco que al principio esta parte me daba un poco de ruido. ¿Qué hacer entre dos fuegos artificiales y a las 3 de la mañana? Pensé que podía ser algo solitario o peligroso, pero no, nada que ver. Viña del Mar estaba lleno de personas por todos lados, mucha gente que camina, mucha gente en todas las esquinas, familias completas, personas disfrutando, pasándolo bien. Había comercios abiertos, algunos restaurantes estaban abiertos y llenos. Yo me entretuve como siempre viendo los buses, pero en realidad súper tranquilo. Igual es interesante, porque hay algunos buses de ruta normal, con los recorridos normales, y hay otros buses que hacen una ruta especial, con tarifas especiales, y es por la ocasión. Igual, si ustedes son de allá, pueden comentar mejor cómo es esto. La gente está en la playa, en la costanera, para ver los fuegos, pero mucha gente viene desde los cerros, o desde otras ciudades cercanas, para estar viendo lo que nosotros vimos antes, los fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar. Este es el acceso de la estación Miramar. El metro de Valparaíso es un tren que funciona como metro y funciona como tren suburbano o tren de cercanías. Tiene componentes de los dos. Éramos un montón de gente esperando a que abrieran la estación y la abrieron como a las 2:30 de la mañana. Allá abajo está el tren que nos llevará a Limache. Trenes Alstom Metrópolis 100, el tren 18 y el tren 24 van juntos formando un tren largo y está solamente para nosotros. ¡Qué emocionante! La emoción no es tanto por viajar en estos trenes, que sí, son bonitos, son cómodos, he viajado varias veces en ellos. Es más por lo especial, el viaje especial. Como aficionado o apasionado por el transporte, es todo un honor ser parte de este viaje especial. Imagina, es el primer tren del metro de Valparaíso del año 2024. El primer servicio del año, que es un viaje especial, directo Miramar a Limache, sin paradas en ninguna otra parte. Nunca ha habido algo parecido, primera vez que se hace esto. Quizás los trabajadores del tren han viajado en estos horarios raros, pero un pasajero normal no. ¿Cuándo más voy a tomar un metro en plena madrugada? Es una cosa chistosa, pero bonita. Muy bonito ser parte de esto. Yo estoy atravesando el tren no solo para mostrarlo, sino por un fin más egoísta. Tengo que agarrar asiento. ¿Recuerdan el dato de todos los coches de pasajeros y tipos de asiento? Son 476 pasajeros. Y si faltan algunos por coche, 470. Y el viaje es largo, así que quiero viajar sentado. ¿Viste? Dice viaje especial. Todo este viaje es una maravilla. Lo volvería a hacer. Ha sido maravilloso. Aquí me ven, listo para regresar a Santiago. Estación Miramar
gracias por los nobles servicios, gracias a la gente que trabajó en la estación para recibirnos, que tengan un bonito año. Por la hora de paisajes no veremos nada, por la gente buena onda. Feliz por haber visto los fuegos artificiales en Viña del Mar. Algunos alcanzaron a ir a Valparaíso y después volvieron. Esos fueron más locos. El viaje del tren es súper bonito, no lo he grabado todavía, pero vale la pena. Hay zonas donde se ve el mar y otras zonas donde se ven los cerros, si viajan de día. Según mi cámara, el tren partió a las 3:07 en Miramar y llegamos a las 3:54 a Limache. 47 minutos de viaje directo sin paradas. Comenzamos a movernos rumbo a Santiago. Este es el tren 24 con un plotter de la Universidad Viña del Mar. El otro tren en el que vine, porque eran dos trenes juntos, 4:13 de la mañana según mi cámara, aunque puede estar un poco desfasado. Y qué decir, ¿cierto? Qué mejor manera de recibir y empezar el nuevo año que viajando así. Después de ir a la cafetería, igual me fui a comprar algo de beber y para comer. Esto es la vista del coche preferente en que viajo. Son los mismos asientos para el viaje de ida y el viaje de vuelta. Mi asiento es el 42. La mayoría de la gente ya está durmiendo, descansando para llegar a Santiago. Gracias por la sintonía, de verdad gracias. Ojalá que lo disfruten tanto como yo. La vida está para disfrutar. Cosas como esta. Por favor, escuchen el sonido del tren. El primer amanecer del año me recibe viajando en tren, escuchando la poesía del sonido en las vías. ¡Qué hermoso! Me despido. De todo corazón, creo que fue un viaje espectacular, único, extraordinario. Traté de que se sintieran aquí en todo momento. Yo me lo pasé increíble. Espero que tengan un bonito año, que Dios los bendiga mucho, que sigan disfrutando de mis aventuras, de mis viajes en tren, en micro, en buses, aviones, en barcos, en lo que sea. Todo hay que disfrutarlo. Un abrazo enorme y gracias por la buena onda. Chau, que estén súper bien.